Bueno, dándole continuidad entonces a nuestra clase, a la unidad 5, porque las compañeras ya empezaron su exposición, estuvimos en la exposición de las compañeras, brillante realmente, entonces aguardamos la siguiente exposición. Estamos todos, yo creo que hoy estamos más pocos, ¿verdad? ¿Quién Hace falta? rato. Yo le tengo en el horario de la exposición, estaba Rocío, Adriana, Sonia, Dalia, Juan, Hugo. Nada más, ¿verdad? Y yo, profesora. Decime, la anfitriona. Decime tu nombre. Joana Guillén. Joanita, sí. Joana, sí. Y nada más, ¿verdad? No, profesora, estuvieron los 10, yo estaba viendo. ¿Y a quién no le tengo? Te digo, Rocío, Adriana, Sonia, Dalia, Juan, Hugo, Joana, ¿quién más? Adri estaba también, Adri Vargas. No sé si después se desconectó. Después, Hugo, no sé su sí, apellido. Hugo Gabriel. Ah, Después, Erika Ayala. ujú, sí, Y creo que ya está todo. sí, estamos. 9 contigo era 10. Sí. Bueno, dándole continuidad entonces, como le estaba diciendo, brillante la exposición y nosotros ahora vamos a continuar para terminar la unidad 5. Esta unidad era bastante extensa, por eso yo les dividí a los compañeros, les di una parte y ahora les voy a hablar yo de las tendencias de enfermería en salud pública. Como estaban diciendo ustedes, la labor de la enfermería en la comunidad realmente es bastante amplia. Entonces, ¿cuál es la tendencia en la formación nuestra? Tendremos que nosotros prepararnos el día a día, ser mejores profesionales cada vez más para los desafíos con los que nosotros nos enfrentamos el día a día, ¿verdad? En la exposición mencionaron las compañeras, ¿verdad? Hablaron de, ¿cómo les voy a decir? Liderazgo. Realmente, cuando nosotros somos profesional y vamos a trabajar en la comunidad, tenemos que ser líder. Cuando vamos a trabajar en la comunidad, tenemos que tener alianzas. Mencionaron alianzas intrainstitucional o interinstitucional, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de alianzas interinstitucionales, se refieren a los diferentes entes que de repente nos pueden dar algún tipo de ayuda en alguna intervención que querramos hacer, en algunos proyectos que querramos ejecutar. Vuelvo a mencionar, entonces nosotros en un trabajo comunitario realizamos asistencia, realizamos investigaciones, realizamos cuidado. ¿Qué más realizamos? A ver. Educaciones, capacitaciones, entonces es grande la responsabilidad que nos toca enfrentar. Por eso vamos a hablar un poco cuál es la tendencia de enfermería en salud pública. Bueno, las compañeras también mencionaron una sigla de CIE, Consejo Internacional de Enfermería. ¿Qué es lo que hace este consejo? Este consejo se reúne de manera rutinaria. ¿Para qué? Para realizar, por ejemplo, para realizar cuál es el objetivo, cuál van a ser la tarea de mejora que se puede implementar en el ámbito de la educación de enfermería, ¿verdad? Entonces, acá dice, la educación superior en enfermería se enfrenta a retos semejantes y es influenciada también por los procesos derivados de la llamada globalización. Cuando nosotros hablamos de globalización, entonces abarca diferentes tipos de
tecnologías, conocimientos, personas, valores, ideas a través del área en el cual nosotros nos enfrentamos o nos desenvolvemos en nuestra labor como profesional. De ahí la importancia que tiene la preparación global del profesional de enfermería. Bueno, ustedes me van a decir, pero ¿por qué si vamos a trabajar nada más con la comunidad? No es solo con la comunidad. Cuando nosotros hablamos de la comunidad, hablamos de una persona, de una familia y de diferentes grupos de personas que conforman esa área en donde nos toque nosotros entonces realizar nuestra tarea. Cuando nosotros decimos, yo voy a trabajar con una comunidad, ¿qué clase de persona tengo que ser? Los compañeros mencionaron diferentes tipos de programas que cuenta el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tengo que tener conocimiento. ¿Cuáles son las actividades que debo realizar en los diferentes programas? ¿Cuáles son las metas que yo debo conocer para ejecutar los diferentes objetivos que yo tengo que tener trazado? Entonces, mencionaron algunos programas, como dijo la compañera, voy a mencionar algunos programas, pero mencionaron los programas más imprescindibles, porque quien más, quien menos hoy día sufre de hipertensión, ¿verdad? Y como ustedes saben que la diabetes es llamada luego enfermedad silenciosa porque nosotros no nos damos cuenta, pero es una enfermedad bastante agresiva. Entonces, muy oportuno fue que hayan incluido entonces en su trabajo lo relacionado a la hipertensión, a la diabetes y también hablaron del cáncer de cervix. Ahí también lo que podemos mencionar que hay programas para estos tipos de patologías, pero también hay prevención. En un momento dado hemos mencionado también la inmunización en las niñas de adolescentes, ¿verdad? Que se les vacuna con la dosis de la VPH. La compañera también mencionó el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, entonces que uno recibe desde su nacimiento hasta la edad adulta. Y también mencionó de que en las diferentes edades etarias, entonces reciben los diferentes tipos de biológicos. Excelente, me encantó que hayan tocado esos tipos de programas. Pero también no debemos olvidar que hay otros programas dentro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, a partir de todos estos desafíos, la enfermera entonces tiene que tener una preparación global. ¿O les parece que no hace falta, no es necesario? ¿Quién me dice otro compañero que no sea el del grupo de la exposición? A ver. Y cuanto más nosotros nos preparamos, cuanto más las enfermeras se preparan, nos capacitamos, entonces mayor es la responsabilidad con el cual nosotros nos enfrentamos. ¿O no es así? A ver. Sí. ¿Verdad que es así? Entonces, y cuando hablamos de contexto y los desafíos, dice, en este contexto, los retos que existen para educar profesionales de enfermería del siglo XXI requieren modelos educativos innovadores a la vez que una efectiva cooperación en redes como alternativa a la competitividad. Estas capacitaciones que ustedes realizan, estos cursos online que ustedes realizan, entonces ya habla mucho de la capacidad operativa misma de ustedes, ¿verdad? Entonces se van preparando, porque el día de mañana, entonces cuando ustedes tienen que enfrentarse a una comunidad X para desenvolverse como profesional, ya van a haber otros tipos de equipos, van a estar más innovados, incluso ya no van a utilizar
papeles para escribir, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer sus anotaciones, ya van a trabajar todo en red. Entonces, a eso se refiere. No tenemos que tenerle miedo a las herramientas informáticas porque cada vez más esto va a ir evolucionando para que lo utilicemos en nuestro trabajo, en nuestro vivir diario inclusive, ¿verdad? Bueno, es un gran desafío para todos, no para algunos, sino para todo lo que nosotros estamos realizando hoy día, ¿verdad? Entonces es muy importante la preparación global entonces del profesional de enfermería. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Tenés mucha razón, nomás, bro. ¿Verdad? Que es la pura realidad entonces de que siempre la enfermera tiene que ocupar el sitio allá en la cima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está preparada. Y cada vez tenemos que prepararnos más. Acá vamos a mencionar algunos nomás. Los retos se podrían resumir en en los siguientes aspectos, ¿verdad? Uno de ellos, el auge de la TIC, ¿verdad? De la tecnología. Después, las inequidades en el acceso por motivos de género, étnicos, religiosos o de clase social. La crisis de la profesión académica. Nosotros ahora, ¿qué crisis tenemos por la pandemia? A ver. Crisis asistencial y técnica, profe. Muy bien, ¿verdad? Tenemos una crisis prácticamente de repente, podemos llamar académica, no, ¿verdad? Porque estamos nosotros logrando nuestros objetivos, ¿verdad? Pero puede haber crisis económica, ¿verdad? Pero que también repercute, ¿verdad? En nuestra preparación educativa, ¿verdad? Otro reto es la carencia de actualización y flexibilidad, por ejemplo, en el currículo, ¿verdad? De las enfermeras o de las futuras enfermeras, ¿verdad? Entonces, también nosotros tenemos en cuenta que la ANEAE, ¿por qué hablamos de esto? Porque estos son los retos, entonces, que podrían resumirse y que podrían poner en riesgo la preparación de las enfermeras o enfermeros, la capacidad que tenga una universidad en lanzar profesionales, entonces, excelente. Nosotros somos acreditados por la ANEAES porque entonces reunimos nosotros las condiciones exigidas por ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué no debemos dejar de lado esto? Porque siempre tenemos que tener en cuenta, porque no porque seamos enfermeras de la comunidad, no tenemos que tener la preparación académica. ¿Qué clase de preparación académica? A ver. De calidad. Administrativa, general. Muy bien, tenemos que tener porque también la enfermera tiene que ser administradora. Acuérdense que tenemos que ser investigadora. Volvemos a repetir, ¿verdad? Porque son los ítems que a nosotros nos tiene que llamar la atención y tener en cuenta. Porque yo como enfermera me voy a ir a trabajar o enfermero en una comunidad, tengo que tener todos esos conocimientos. ¿O no hace falta? A ver. Debe de estar preparado para cualquier circunstancia y también si no cuenta con todos los equipamientos. Tiene que Exacto. saber desenvolverse. Exactamente, porque si yo soy una buena administradora, entonces tengo que saber qué necesito, cuánto necesito, para quiénes necesito, ¿verdad? Y nosotros entonces, como enfermera e investigadora, también lo mismo. Tengo que tener conocimientos de lo que estoy realizando, para qué voy a realizar, cuál es el objetivo de este trabajo. Entonces, es muy importante entonces la capacidad
general global de la enfermería en salud pública. Por eso los retos y los desafíos son bastante amplios, ¿verdad? Bueno, al abordar el contexto de la calidad de los recursos humanos de enfermería, es muy pertinente retomar a manera de marco los acuerdos de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, pero esto realizada por la UNESCO, ¿verdad? Son entonces reuniones que se han realizado en un ente bastante superior, pero ¿para qué? Para tocar realmente cómo van a estar preparadas las enfermeras para el día de mañana. Muy importante nuestra preparación entonces global, académica y operativa. Cuando nosotros, los compañeros también hablaron de capacidad para desenvolverse como asistencial, no solamente de asistencial, nosotros también podemos prevenir. ¿Y qué también hacemos? Asistencias de prevención y son cuidados de atención primaria. Cuando hablamos de atención primaria, entonces es la prevención. Habló perfectamente la compañera y son clases que ya hemos dado, fue una recopilación. Yo creo que muy importante fue lo que ellos mencionaron cuando hablaron de educación sanitaria. Cuando nosotros hablamos de educación sanitaria, ¿qué les parece que va a ser nuestro principal objetivo? A ver. A ver. La, la higiene y los hábitos higiénicos que tiene esa persona. Sí, porque ustedes saben que es fundamental, porque cuando nosotros tratamos de prevenir las enfermedades, nosotros vamos a promocionar. Nosotros promocionamos buena salud, hábitos saludables, alimentación saludable, ¿verdad? Y entonces todo eso va concatenado uno con otro, ¿verdad? ¿Por qué es importante, yéndonos otra vez a la preparación de la enfermera, es la necesidad entonces de incrementar el acceso, equidad y calidad, la internacionalización, regionalización y mundialización y por supuesto la innovación para el aprendizaje y la investigación? Vuelve a mencionar acá que nuestro gran desafío es la investigación. ¿Por qué les parece que la enfermera hoy día no solamente se limita a ser asistencial, no solamente se limita a ser profesionales dentro de una comunidad, sino también tiene otra visión y la visión investigadora? ¿Por qué les parece que es muy importante investigar? A ver. Si yo les digo, por ejemplo, ¿por qué la enfermera hoy día tiene como un objetivo el de investigar? A ver, Para Para ampliar buscar. nuevos conocimientos. ¿cómo? Hablando Para, más primero. A ver, ¿quién me dice? Porque es importante que nosotros como profesionales de enfermería tengamos intenciones de investigar. A ver, A través de la investigación va a identificar factores condicionantes de la salud que afecte, va a, ¿cómo decir?, tener alguna conclusión de lo que afecta muy a la bien. población. Va a tener exactamente, va a tener entonces el origen, va a tener la causa, va a tener entonces todo lo que se relaciona a la problemática dentro de la comunidad. Al tener todos esos datos, entonces, ¿qué va a hacer para que tomen acciones correctivas en relación a ese riesgo en el cual se enfrenta la comunidad? Muy bien, excelente la acotación de la compañera.
¿Algunos quieren aportar otro concepto, otra idea? A ver, para que ustedes se den cuenta entonces de qué tan importante es innovar la preparación de la enfermera. Y nosotros cuando hablamos de preparación, por supuesto, hablamos de cuál es entonces lo ideal. Y lo ideal es ser profesionales excelentes para desenvolvernos entonces de una manera eficaz y eficiente, y hablamos de un mundo tan globalizado. Cuando nosotros hablamos de globalización, ustedes ya saben que ¿a qué nos enfrentamos? A ver, ¿qué decía la anterior diapositiva? A ver. Cuando nosotros hablamos entonces de globalización, entonces aparecen diferentes tipos de... ¿Qué aparece? A ver, dígame un poco. De innovaciones. Cuando hablamos de globalización es como mencionar cosas innovadoras. Cuando nosotros entonces nos preparamos, ¿cuál es? Para lograr lo anterior se necesitarían modelos educativos innovadores, dice. Todo lo que nosotros estamos mencionando, ¿cuál es el objetivo? El objetivo entonces es que la educación esté innovada, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser lo que nosotros obtenemos al innovar la educación? Entonces, que se den paso al ideal de la universidad, entonces que sea global y que sirvan a la sociedad mediante la restauración de ideal o de lo público. Transiten de los métodos clásicos de la enseñanza a la universidad participativa. ¿Por qué hablamos de universidad participativa? Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos y trabajamos en una comunidad, ¿qué tipo de trabajo debemos realizar? A ver, ¿quién me dice? El trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser participativo, tenemos que lograr que la comunidad se empoderen, ¿se acuerdan? Sí, más o menos. Bueno, y al empoderarse entonces la comunidad con todos nuestros proyectos que nosotros queremos realizar allí, vamos a obtener un objetivo positivo, ¿verdad? Bueno, acá nada más lo que refleja es de qué tan importante es la preparación de la enfermería, ¿verdad? El desafío que tenemos en prepararnos con cosas innovadas, ¿verdad? Mencionamos la TIC, ¿verdad? Mencionamos, ¿verdad? La capacitación participativa, ¿verdad? Basada también en la enseñanza-aprendizaje, con un paradigma moderno de conocimiento. También mencionaron las compañeras que el conocimiento debe ser global, con conocimiento científico. Definieron también salud pública, dijeron que era una. ¿Qué es la salud pública? Vamos a repasar un poco. ¿Qué dijeron de la salud pública? A ver. Que era una disciplina encargada de la protección de la salud. Muy bien, es una disciplina encargada de la protección de la salud y no solamente del individuo, sino también de la familia y de la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vamos internalizando más de lo que el desafío en el cual se enfrenta la enfermera y cómo debe prepararse, podemos mencionar también que dentro de todo eso hay ventajas. ¿Y cuáles son las ventajas de la buena preparación, de la preparación innovadora entonces del profesional? Abre inmensas posibilidades de acceso a la información, tenemos más conocimientos, permite el aprovechamiento de recursos a través de la educación a distancia. Ven, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la capacitación a nivel de las TIC, ¿verdad? De la tecnología.
Favorece el enriquecimiento intelectual de alumno y profesor a través de la movilidad, aprovechando la fortaleza de otras instituciones. Esto también son intercambios culturales que se hacen. No solamente las profesiones como por ejemplo medicina, arquitectura, puede haber movilidad, sino también de la carrera de enfermería, porque es muy importante la preparación de las enfermeras hoy día. ¿Por qué dijimos? ¿Por qué dijimos? Por la innovación. Y que el desafío es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, por ende, nosotros tenemos que estar mejor preparados cada vez más, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco, ustedes me van a decir, pero no todas las veces nosotros podemos acceder a capacitaciones o a becas o algún tipo de disciplinas, ¿verdad? A un acuerdo, relaciones que se realiza con otros países. Hay problemas, ¿verdad? Pero muchas veces esos son paliables, se puede mejorar, ¿verdad? Pero no debemos dejar de lado, ¿verdad? Que hay las realidades políticas y la seguridad nacional de cada país. Cuando hay voluntad política, lo conseguimos todo. ¿Es así o no es así? Cuando hay voluntad política, cuando nosotros nos vamos y trabajamos en una comunidad, nosotros siempre vamos a hacer como una comparación, porque ¿dónde va a ser nuestro trabajo? En la comunidad. Cuando nosotros logramos que la comunidad, el líder de la comunidad, se empodere del trabajo que nosotros vamos a realizar, que ellos también nos tengan confianza, ¿vamos a lograr o no nuestro objetivo? Las compañeras también mencionaron en un momento dado. Sí. Cuando nosotros no logramos que la persona nos tenga confianza, ¿podemos nosotros realizar nuestra tarea en una comunidad? No será más tedioso el trabajo y más lento en lograr el objetivo. Va a ser más tedioso y más lento en lograr entonces el objetivo. También nosotros tenemos que tener en cuenta de que al trabajar en una comunidad vamos a lograr que ese líder se convenza de nuestro trabajo, del actuar que realizamos dentro de la comunidad cuando ve que nosotros estamos bien preparados, cuando ve que nosotros tenemos todos los conocimientos necesarios. Pero si ellos tienen duda de nuestra capacidad operativa, tendrán ellos por ejemplo, esa posibilidad de creer en nosotros, ¿sí o no? No, No, porque cuando nosotros dudamos de alguien no nos vamos a empoderar de su trabajo, pero si nosotros tenemos la capacidad suficiente y decimos, sí, ella conoce lo que es su trabajo, conoce, está preparada, entonces nosotros vamos a lograr trabajar en esa comunidad. Y muchas veces también comentaron en una diapositiva algunas formas de realizar el trabajo en la comunidad, dijeron de lluvias de ideas, también tenemos que mencionar las reuniones que son muy importantes cuando hablamos nosotros de trabajo comunitario, porque es el momento en donde nosotros vamos a exponer lo que queremos y lo que vamos a lograr al realizar ese trabajo, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? ¿Verdad que es Está ¿qué así? pasa, siendo profe, cierto. cuando... ¿Verdad que es así? Sí, profe. Bueno, entonces, es muy importante, entonces, la preparación global de la enfermera como tal. Nosotros estamos mencionando para que ustedes tengan conocimiento que no es un profesional
improvisado, la enfermera o el enfermero, ¿verdad? Entonces les estoy mostrando que hay montones o pasos o estrategias, ¿verdad?, que pueden apoyar entonces la capacidad operativa, ¿verdad? ¿Cómo se va preparando el profesional de enfermería para este mundo globalizado con el cual entonces nos estamos enfrentando? Dice, aprender mecanismos para lograr un mejor o una mejor comunicación dentro de un medio distinto del suyo, ser consecuente en la diplomacia, las relaciones internacionales. Ven que es importante la preparación porque nosotros en el día de mañana podemos estar relacionándonos con con las enfermeras, por ejemplo, del CIE, como comentó la compañera, que es el Consejo Internacional de Enfermería, en donde se debate muchos proyectos del área de enfermería. Demostrar la autenticidad de propósitos y una modificación de sus políticas, dice. Promover el desarrollo de competencias culturales, promover cambios de actitud. Es muy importante. Yo puedo ser una persona con conocimiento, pero de nivel muy elevado, pero si no tengo esa actitud, ¿cuál va a ser si yo no tengo actitud, cuál va a ser el objetivo mío? Negativo. O el resultado negativo, ¿verdad? Entonces, actitud y aptitud es diferente, ¿verdad? Tenemos que tener todo. Entonces, cambios de actitud. Es muy importante. Entonces, ¿algún comentario que quieran hacer ustedes? Ser profesional de enfermería hoy día implica entonces cambios, implica preparación, implica desarrollo. Y volvemos a mencionar, ¿por qué va a ser tan importante la preparación de la enfermera? Porque tenemos que estar preparados, y vuelvo a decir, para este mundo globalizado con el cual nos enfrentamos día a día y que cada vez se va a ir modernizando, ¿verdad? Hoy día nos encontramos con una pandemia que también tienen que estar preparados, tenemos que estar preparados para enfrentarlo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Con los conocimientos que nos proveen, ¿verdad? Para que nosotros podamos desenvolvernos frente a un usuario con este tipo de virus, ¿verdad? Porque si ustedes no tienen conocimiento, se van a contagiar, se van a contaminar. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que saber cuáles son, cómo se previene, cuáles son los objetivos para prevenirnos, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de prevención? Que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque se promocionó. ¿Quién me dice, por ejemplo, la compañera también ya mencionó? Ella mencionó que se realizó para la prevención. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los equipos de protección individual que nosotros tenemos que usar? A ver. A ver. ¿Quién me dice? Tapabocas. ¿Cómo? El tapabocas. Sí, después. Tapabocas para nosotros, protección individual. Si yo voy a de repente estar en contacto con un paciente. A ver. Vestite de astronauta, profe. Todo Bueno, implica. yo le voy a todo incluye, ¿verdad? Entonces incluye la máscara facial, puede ser el antifaz, ¿verdad? Puede ser tu N95, mencionamos también nuestro chaleco Dupont,
u overol van a escuchar ustedes, que es un material muy importante, ¿verdad? Es un material mucho más resistente para nuestra protección. Esto les menciono porque ustedes tienen que tener ya conocimiento. Entonces, tu equipo de protección individual para asistir a un paciente con este virus, entonces es la N95, primero, tu gorro, tu N95, tu anteojo, tu máscara facial, tu mameluco Dupont, tu bota, ¿verdad? Y encima otra vez tu bata quirúrgica. Entonces, eso yo quiero que ustedes ya estén manejando, porque si se les pregunta, entonces así, al dedillo ustedes van a mencionar. Estamos hablando de preparación, ¿verdad? Académica de nivel. Bueno, entonces, ¿cuáles son las contribuciones de enfermería en la sociedad, ¿verdad? Ustedes saben, las compañeras mencionaron un sinfín de actividades que realiza la enfermería en la sociedad. También no debemos de olvidar que esta licenciatura de enfermería es como un peldaño nada más para ustedes, porque después, el día de mañana, incluso pueden realizar el doctorado en enfermería, hacen maestría, realizan otros tipos de preparación, ¿verdad? Entonces van preparándose cada vez más. A eso, entonces nosotros apostamos que esto sea como una base para ustedes y el día de mañana entonces se van por una especialidad, ¿verdad? Una especialización en administración hospitalaria, una, una maestría en salud pública, una maestría en cuidados paliativos y así sucesivamente. Entonces nosotros debemos de apostar a ir escalando cada vez más, ¿verdad? Bueno, pregunto, ¿cuáles son los equipos de protección que yo mencioné recién? ¿Quién se grabó así como lo que dije? A ver, después pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. A ver, ¿quién se acuerda? El gorro, las gafas, el mameluco, después ya no me acuerdo. ¿Y La quién se acuerda del N95. otro? A ver, ¿quién se acuerda del otro? Gorro, N95, las gafas, las máscaras faciales, ¿verdad? Después tenemos el Dupont, la bota y la bata quirúrgica. Muy bien, excelente. Bueno, cuando nosotros hablamos de todo eso, de la preparación de la enfermera, los compañeros empezaron a hablar de la enfermería comunitaria, nosotros tenemos que también realizar mencionar de lo que es la planificación estratégica, ¿verdad? La planificación estratégica es muy importante. Si nosotros no planificamos nuestra tarea, ¿vamos a poder ejecutar? Pregunto. A ver. Puede ser que ejecutemos, pero se puede desviar nuestra ejecución y nuestro objetivo será más desprolijo. Realmente, cuando nosotros tenemos en mente realizar algún tipo de actividad, entonces tenemos que planificar y en todos los ámbitos laborales debemos de realizar una planificación. En nuestra familia mismo nosotros planificamos nuestra tarea. Ustedes hoy planificaron también sus tareas, mañana lo van a planificar también cualquier actividad. Entonces, nosotros tenemos que planificar las actividades que vamos a ejecutar, ¿verdad? Cuando nosotros planificamos, después lo evaluamos. Al evaluar, nosotros realizamos entonces las correcciones, si hubiere algún, así como dice la compañera, si de repente hay desviaciones, ¿verdad? O alguna debilidades en el trabajo que estamos realizando.
Muy importante, entonces, nosotros mencionamos la planificación estratégica porque es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Así clarísimo. ¿Para qué planificamos? Porque a través de la planificación nosotros entonces alcanzamos nuestros propósitos y objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo, menciona allí, en asuntos militares, pero no solo en lo de los militares, ¿verdad? En todo el ámbito laboral nosotros tenemos que planificar. Y más aún en lo que se refiere a salud. Porque, así como la compañera dijo, voy a hacer una reunión, voy a hacer una capacitación, voy a hacer cualquier tipo de actividad, debo planificar, ¿verdad? Porque si yo no planifico, entonces no tendré el resultado esperado, ¿verdad? No podré alcanzar propósitos u objetivos trazados. Para la elaboración del trabajo que hoy presentaron los compañeros, planificaron ellos sus actividades. Entonces, a eso nomás se refiere. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna idea que quieran ustedes mencionar? Nada. Clarito. A ver. Bueno, entonces, como nosotros ya dimos primeramente, el primer grupo dio la exposición, con esto nosotros cerramos lo que es la unidad 5, yo le voy a estar alzando la diapositiva y el material de lectura y nos trasladamos a la plataforma, vamos a hacer una pequeña actividad. ¿Les parece? Para completar también nuestra carga horaria, ¿sí? Bueno, Sí, profesora. profesora.